Ok, perfecto. Me gustaría preguntarles por qué les interesó esta caja. ¿Alguien me quisiera platicar? ¿No? ¿No? Nadie quiere. Bueno, pues entonces, Juan, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, entonces a mí me gustaría platicarles yo por qué esta caja ha sido tan importante para mí en los últimos años y cómo comenzó. Comenzó en principio como un proceso artístico que no entendí. De alguna forma llegó a mi vida y al principio no entendí. Y cuando dejé de querer comprenderlo y analizarlo y todo este rollo, de pronto esa caja vacía que se había quedado ahí como a la mitad de un proceso, un día me habló y entonces empezamos a comunicarnos y empecé a llenarla de miles de cosas. Y un poco la razón por la que yo me ofrecí y ofrecí este taller para este taller que hemos estado haciendo de autosanación es porque para mí tienen totalmente todo el sentido, hacen una, una danza perfecta, la autosanación con esta caja. Una de las cosas que me gustaría aclararles es que no es necesario ni indispensable ni tampoco está peleado con ello de ser o no ser artistas. Esto es o de poder pintar o de poder tener alguna habilidad artística más que nada. Lo único que se necesita es querer hacer un planteamiento y dejar una muestra gráfica de ese planteamiento para los fines que cada quien lleve gusto, ¿no? Que pueden ser fines reflexivos, de recreación, de sanación, en fin, cada quien puede tener sus propios fines. Y bueno, esta caja autobiográfica o una caja biográfica, no me gusta decir autobiográfica porque curiosamente a veces en el taller hay a algunas personas que les ha parecido más importante hablar, por ejemplo, de un suceso ajeno o hacer establecer una conexión con un suceso ajeno que ni siquiera es propio, pero que les ha afectado de tal forma y lo han usado para decirle a alguien o decirle a una persona algo, ¿no? Entonces, por eso no me gusta poner autobiográfico, sino biográfico, porque sí tiene que ver con un suceso de la vida de alguien, ¿no? Sea la nuestra o la de quien sea. Y bueno, no es necesario tener habilidades más que las que teníamos en prepri. Esto es, vamos a ocupar revistas viejas, tijeras, pedazos de tela. A mí me gustaría en algún momento mostrarles un poco la tabla con la que yo trabajo cuando voy a hacer caja autobiográfica o caja biográfica. Y tiene que ver mucho con las cositas que voy recolectando por toda la casa, que no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, viene mi nieto y de pronto, no sé, tiene una relación ese día con algún objeto, que puede ser una tapa de un frasco, que puede ser una servilleta, que a veces es la envoltura de un dulce, en fin, una cosa que para todo el mundo es una pendejadita, una cosa sin significancia.
¿no? Con insignificancia. Sin embargo, a mí me remite a algo, a un momento, a un instante de mi lazo con mi nieto que quiero en algún momento llevarlo a algún lado. Y uno no puede ir guardando pendejaditas por todos lados sin que vayan a hacer algo, porque tenemos en la cabeza que las cosas tienen que servir para algo, ¿no? Incluso nosotros mismos tenemos que servir. Entonces, bueno, voy haciendo una recolección de esos objetos que a mí me hacen feliz por la razón que sea, o porque me llevan son un recordatorio, porque me son gratos de alguna forma, y los voy juntando. Y de pronto se vuelven en algo que yo puedo reunir y hacer cosas, y me dan texturas y me dan muchas alegrías sobre todo. Y entonces, bueno, ahí voy juntando cosas, ¿no? Por ejemplo, nos pasó alguna vez que mi papá, que nunca venía, vino a ver a mis hijos y le compró un suéter a mi hija, ¿no? A una de mis hijas. Entonces mi hija lo usó 1 año, 2 años, 3 años. Siempre era el suéter que le había regalado el abuelo, era el suéter, ¿no? Y entonces se convierte en una adolescente, en una señorita, y el suéter ya le llegaba, o sea, le cortó las mangas y todo, y lo hacía como una especie como de top, con tal de seguir usando el suétercito del abuelo, ¿no? Y de pronto empezamos a ver que la tela ya estaba dando de sí. Y entonces a mí se me ocurrió hacer un muñeco con esa tela, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sigue el suéter del abuelo, en un muñeco, en la cama del adolescente, bueno, que ahora ya es un adulto, y ahí sigue el muñeco. Es un poco como esa transformación de algo que vamos haciendo con objetos o con fotos o con que a veces están rotas y no tiene mucho sentido guardarlas, pero sin embargo no podemos deshacernos de ellas. Entonces, bueno, ese podría ser una parte de nuestro material, otros son revistas viejas, otros son fotos viejas, que luego, por ejemplo, tenemos fotos en las que nos encanta cómo nos vemos nosotros y todos los demás se ven horrendos. Tenemos fotos en donde nosotros nos vemos horrendos y todos los demás se ven bien. Y nunca sabes qué hacer bien con esas fotos. Y lo mejor es, bueno, muchas veces intervenirlas mientras se interviene el suceso que la foto está poniendo en una gráfica. Ahora, con respecto... una historia de resistencia. Ok. Bueno, entonces una caja biográfica, en el sentido que ha tenido este taller nuestro hermoso de autosanación, hace clic o hace vínculo o hace esquina, se conjugan, se unen cuando nosotros revisamos en nuestra historia algo que sentimos que nos ha venido haciendo daño a nosotros, ¿no? A nuestro corazón. Entonces, pues habría que pensar que nuestra alma, que nuestro espíritu, corazón, el nombre que ustedes le pongan a eso que se siente, que no se puede tocar, pero que qué lata nos da y que cómo nos mueve como un supermotor, a eso, pensar en que de alguna forma en este taller de la caja biográfica vamos a poder sacarlo y hacer una pequeña restauración, como si viniera alguien y nos diera una pócima mágica, algo así. Pero en este caso no hay magia, sino hay proceso. Y es un proceso de revisar en dónde estuvo la decisión, dónde estuvo
la fractura, el quiebre, el esguince, ¿no? ¿Dónde estuvo y por qué? ¿Qué fue lo que motivó eso? Y en base a eso iremos haciendo una restauración con chicle motita, con la foto de la abuela, con la tapita del frasco del nieto, con los cabellos que hayamos tirado antes de cortarnos el cabello, en fin, con la pócima que nosotros ocupemos, vamos a ir haciendo una restauración. Y esta restauración llega por una reflexión justamente del dolor. Somos una sociedad marcada por el antidolor, ¿no? La aspirina, el desenfriolito, ya no pienses en eso, el arráncatelo ¿no? O sea, el no, dolor, no, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que decir es saber qué nos está diciendo el chingado dolor, ¿no? Y hablo de la muela como hablo de la herida, de que a veces algo nos duele, nos molesta y somos tan necesitados de estar bien que ni siquiera nos detuvimos en el suceso para darnos cuenta que ese suceso, nada magnánimo, sino nimio, ese suceso de habernos cambiado de casa, de habernos cambiado de novio, de habernos cambiado de look, de habernos cambiado de lo que sea, nos procuró un quiebre, un dolor que no estamos revisando. Y entonces en esta reflexión de revisar el dolor, la idea es que venga una reparación. No es la desaparición del dolor, no es la aspirina gráfica, no es el desenfriolito artístico. Es un proceso artístico para todos, porque el hecho de que sea un proceso artístico no exime a nadie de hacerlo. No, repito, no hay que serlo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si no hay preguntas hasta aquí, y me gustaría por lo menos que con las caras me dijeran si he sido más o menos clara o queda alguna pregunta por ahí, me gustaría que empezáramos a ver imágenes para irles yo platicando de la caja biográfica, la emoción que puede ser hacerla. Juan Francisco, ¿nos ayudas? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues... Ya se ven, ¿verdad? ¿Ya se ven? Sí, ya se ve. Sí, se ve. Esta se llama yo la chinguetas. Y yo la chinguetas justamente es una yo que está hecha de puros fragmentos de fragmentos, son puros pedazos, pedacería pura de lo que he ido haciendo en mi vida y por cabello llevo ahí un pedazo de estambre. Y bueno, esta es una pieza que a mí me divirtió muchísimo porque en algún momento pensé que quería coserla y por eso tiene los hoyitos la cerámica y quería como coserla y unirla con un hilito y después decidí que le iba a poner por seudónimo la desarticulada y me fascina que esté desarticulada porque a veces no tenemos que estar siempre pegados, siempre unidos, siempre en cohesión, siempre coherentes. En realidad a veces nuestra pierna derecha quiere ir a un lado y nuestra pierna izquierda quiere ir hacia el otro. Entonces, bueno, y el marco es, el primer marco que yo hice de madera es de madera de orejón y obviamente está muy mal hecho.
Fue mi primer intento, que lo guardé porque era mi primer intento y yo me sentía, aunque estuviera muy mal hecho, muy orgullosa. Y me pareció que esta era era un buen marco para esa pieza. ¿Podemos ver la que sigue, Juan? ¿O es? Ah, ahí está, eso. Bueno, ahora, el asunto de las cajas. Yo tengo una pasión por las cajas. Mis hijos de bebés la tuvieron y mis gatos la tienen. Las cajas tienen algo que remite a la cueva, al, no sé, al tórax, a todo lo que cabe en un pecho que quiere roncar y que quiere, no sé, alarmarse con algo. La caja a mí es algo que me emociona mucho. Y estas son varias cajas, a una le hice cajones, a otra le hice una puerta, a otra no le hice ninguna cosa, a otra está llena de divisiones. Y esa de divisiones, curiosamente, yo tenía muchas ganas de que fuera para poner diferentes fotos, iba yo a hacer ahí una caja biográfica bien loca, pero la ganó antes una amiga y me la compró para test, pero bueno, caqui, ¿no? En fin. Y entonces adentro de estas cajas biográficas, a veces se puede poner una carta, nada más, un solo objeto, guardar un sombrero, en el caso de los cajones, pues guardar, no sé, aretes o cosas así. Pero al intervenirla y al pintarla, nosotros le vamos dando un sentido. Una cosa que no sé si les dije, pero principalmente la caja biográfica es algo que a mí me gusta, que esté muy cerca de nosotros cuando nos despertamos y que sea algo en lo que nosotros podemos mirar y todos los días recordar quiénes somos y a qué vinimos, para qué todo esto, ¿no? Entonces, obviamente hay que pintarla con colores que nos agraden, que nos lleven siempre a la parte de la luz de nuestras heridas, ¿no? Y esa es otra cosa, o sea, que finalmente nosotros somos una consecuencia, un cúmulo de nuestras heridas, de lo que nos va tallando, de lo que nos va marcando, que a veces duele y otras veces nos llena de regocijo, ¿no? Pero que nos deja marcados. Entonces, a mí me gusta ver mi caja biográfica todos los días que me despierto y bueno, por eso algunos de los colores que ahí están usados. Esta caja biográfica tiene que ver con mis hermanos y bueno, pues evidentemente con las personalidades de todos ellos, ¿no? Las personalidades felinas y otras más suaves, en fin. Ahí está todavía en proceso. Pero bueno, y los cajones también ameritan su... cuando tenía yo 3 hijos y un marido en otro lado, era muy chistoso porque me hablaba y me decía, ¿cómo están? Y yo le decía, bueno, pues bien, hay algunas necesidades aquí, ¿no? Y entonces me decía, no, pues espérame, por ejemplo, le decía, bueno, van a entrar los niños a la escuela y no me alcanza para la inscripción o para el uniforme, algo así. Me decía, no, pues espérame, si yo como unos 2, 3 meses, pues ahí te mando dinero. Entonces, yo siempre pensaba y decía, claro, no te preocupes, los voy a guardar en un cajón y cuando tú y yo tengamos dinero ya reunido, entonces los saco del cajón y les compramos el uniforme y los mandamos a la escuela. Y era un chiste que yo me hacía a mí misma para no entrar en odios y en pendejadas y rencores, ¿no?
tontos que no tienen ningún sentido. Pero entonces el cajón adquirió como un valor triple, ¿no? Ante lo que sea. O sea, yo veo un cajón y digo, ahí puedo guardar, ¿no? Entonces, como decir, esta pena ahorita no puedo, ¿no? La voy a guardar en este cajón hasta que pueda con ella, ¿no? Algo así, más o menos. Gracias. Y bueno, pues aquí hay unas venas que pues están en un proceso de rearmarse, de entender en dónde estaba la forma y recordar el cauce, recordar el cauce. Porque a veces olvidamos no nuestro camino, pero sí nuestro cauce, ¿no? Porque el camino obviamente pues se va haciendo, pero hay algo, una fuerza que a nosotros nos mueve, que nos impulsa, ¿no? Por eso la metáfora del corazón me gusta tantísimo. Y bueno, este es un corazón que obviamente no está completado porque está en eso, está en la búsqueda del cauce. Y por cierto, esa es una caja que va en medio de otra caja y le metimos, tiene como pisos ahí. Alguien hizo una pregunta, pero no sé cómo verla, Juan Francisco, porque soy una ignorante de... En el chat, Ajá, ¿qué dijeron? me parece que era un comentario, solo que ahorita lo leo. Dice, como en el cuento del pájaro del alma. Ay, desconozco ese cuento, me encantaría leer. Sí, Lo voy a buscar, lo voy a anotar. nos lo El comenta pájaro, Raquel Valdivia, no sé si nos quiera decir. ¿el pájaro del alma se llama? Lo que pasa es que no me acuerdo bien el nombre del cuento, es un cuento infantil hermosísimo, donde va pasando los sentimientos en diferentes cajas, ¿no? Ay, qué bonito. Se los recomiendo, filosofía pura, eso de la literatura infantil. Lo voy a buscar, muchas gracias. Gracias. Y bueno, aquí está, obviamente este es un corazón incendiado, pero está queriendo oxigenar y abrir una puerta, ¿no? A ver cómo le va. A ver cómo le va. Y bueno, esta es otra idea de caja. Esta imagen no es mía, no es un trabajo mío, porque hice una serie completa de cajetillas de cerillos. Y la verdad es que no sé por qué no tengo fotos a veces no tengo fotos de mi trabajo, perdón. Pero bueno, esta es una cajetilla de cerillo intervenida, obviamente, y muy agringada y muy Pinterest y eso, pero nos da una idea de que la caja que podemos ocupar no tiene que ser enorme. O sea, puede ser desde una caja de cerillos hasta hacer una caja tipo baúl, en fin. Y bueno, si ustedes ya tienen una caja y pueden reutilizar una caja, podemos hacer eso. Y si no, también puedo enseñarles a hacer una caja de cartón o de madera, como lleven gusto, cualquier material se puede usar. Y lo que tiene es que tiene como dimensiones. Entonces las dimensiones luego suelen ser muy emocionantes porque, bueno, esta se quedó así porque está muy Pinterest, pero en el fondo, por ejemplo, podemos poner algo, ¿no? Y en el frente llevar una imagen, una figura hacia otra cosa, ¿no? Y bueno, eso de yo pienso, pues está padre, pero también podría ser yo siento, ¿no? O yo a la chingada, ¿no? Algo así, y abrir el cerillo y hacerse una broma, o sea, abrir la caja y hacerse una broma. También las cajetillas de cerillos como una forma muy linda, creo, de decir cosas, porque, no sé, me gusta.
Y bueno, esta es una serie que hice que se llama Ciudades Desiertas, que tiene mucho que ver, no con, obviamente, es que fue una cosa muy loca porque hice una serie que se llamaba Ciudad es de ciertas, con C. Y se viene la pandemia encima. Entonces tuve que hacer una, obviamente, que se llamaba Ciudades Desiertas con S, ¿no? Pero la de Ciudades Desiertas con C se refería a esas pequeñas ciudades que vamos teniendo todos adentro. Y no hablo de cuando viviste en Jalapa y amas a Jalapa, y viviste en Oaxaca y amas a Oaxaca, o visitaste otra ciudad y la amaste, no. Hablo de esos multifamiliares que se organizan adentro de ti, como a veces como un cáncer, ¿no? Y a veces como un séquito de un sistema autoinmune chingón, ¿no? De esas ciudades que son recorridas por nosotros en diferentes circunstancias, que están ahí para cuando nosotros las necesitamos. Ciudades enteras, con sus drenajes, con su sistema pluvial, con sus ventanas abiertas, con su sol, con sus escaleras, esas ciudades que llevamos por dentro. Entonces, bueno, pues hice una caja biográfica también de ciudades, que es una caja muy emocionante porque no se ve, es una caja donde metes la mano y tocas. Entonces es increíble porque hay quien ha metido la mano y, bueno, dicen unas cosas que son plátanos, que son, ¿no? Y hay otros pues, que adivinan lo que es, en fin. Y también de esa serie hice una donde es una caja que se ve por un miralejo y entonces todo es chiquitito adentro y uno es como un voyeur de aquello, que esa también es otra forma muy emocionante. Y bueno, ese edificio se llama No Otra Vez. Bueno, esta es una caja que, por cierto, está en proceso. Y, no sé, para mí es una caja muy emocionante porque lleva fragmentos de tela de vestidos de mis hijas cuando eran niñas y lleva un pedazo de pantalón como de una época en la que fui muy feliz. Y adentro de esa caja van a ir me hice una familia o sea, me estoy haciendo a mis hijos, pero como de tela, como ositos de tela, y a cada uno le di la personalidad de un animal, como que siento que todos ellos se parecen a un animal, ¿no? Yo tengo cara de tapir, y la otra tiene cara de jirafa, y otra así. Entonces, bueno, cada quien tiene su animalito, y entonces la idea es hacer un montón de animalitos ahí adentro, pero luego le voy a poner un vidrio, y entonces va a ser una caja que va a servir para guardar algunas cosas, pero abajo de ese vidrio van a estar siempre mis hijos ahí mirándolo todo, porque además mis hijos, como yo imagino que todos los hijos de todos, tenían una pasión por esculcar mis cajones y mis cajas, porque siempre, de hecho el cajón de al lado de mi cama le dicen el cajón de las chingaderas, siempre tengo un montón de cosas y les gustaba ir a buscar ahí a ver qué. Entonces, bueno, un poco es esa caja. Estas son dos cajas.
la de abajo es una caja celestial, es una caja para los deseos y la locura. Y la otra caja tiene que ver con la de ciudades desiertas, justamente. Bueno, esto es algo de lo que les comentaba yo de ir como en la recolecta de los fragmentos y de las fotos. Y esa foto no es que yo me vea bien o que me haya yo gustado, sino esa mirada que tengo ahí de ver de lado y en lo que estaba pasando en ese momento de mi vida, para mí fue muy importante. Y pues cada quien que le dé la interpretación que quiera, ¿no? Pero yo me hice un cuerpo de espejos, de pedazos de espejo. Dicen que un espejo roto son unos cuantos años de mala suerte. Entonces lo rompí varias veces para no estarme con chiquiteces y poquedades. Dije, todos los años de aquí para el real de mala suerte, chingas su madre. Y entonces, bueno, me hice un cuerpo de espejo un poco porque siento que ese momento de mi vida, donde toda la tierra se movió y por eso todo el fondo es de barro, era un momento en el que era muy importante que yo me viera en todo el esplendor de mis errores, porque cuando nos pasan cosas muy fuertes en la vida, es más fácil echarle la culpa al otro, y yo no quería que me pasara eso. Tampoco quería echarme yo la culpa y sentirme culpable, sino solo quería verme muy bien. Y bueno, obviamente en la cola me puse un caracol porque siempre hay que pasársela bien, ¿no? Entonces era un poco eso. Y bueno, alrededor, no se alcanza a ver, pero alrededor hay unas fotos ahí de amigas y de gente que estuvo conmigo en ese momento que para mí fue muy importante en mi vida. Y bueno, pues esta fue la caja biográfica que hice cuando me separé la primera vez de mi primer marido. Esa fue. Y bueno, esta es un poco la imagen. Esta imagen no es mía, pero habla de eso, de que no necesariamente podría ser una caja biográfica, sino tal vez nosotros ser la caja biográfica, o sea, ser como una imagen de nosotros mismos, con cajas o con pedazos de madera, con pedazos de algo. O sea, si alguien no quiere hacer la caja y la caja no le interesa, pero quizá quisiera hacer algo con el trabajo de su persona, de su momento, también puede ser muy divertido. Y bueno, esa técnica del rostro es una técnica muy, muy sencilla que se hace con un pedazo de fotografía. También obviamente se puede pintar al gusto, pero creo que es pues otra manera de hacerlo que es interesante y divertido. Y bueno, aquí están las separaciones de la caja que luego, no sé, a veces pensamos que dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Y a veces dividir es ganar, porque puede haber como muchos departamentos, ¿no? En una caja, en un corazón, en un cerebro, en una familia, en un discurso, en fin, a veces departamentar no es tan mala idea. Y esa, bueno, es otra de la de ciudades, que para mí esa es una pintura muy emocionante. Esa es una pintura, no es una caja, pero curiosamente es que fue muy loco porque la persona que me compró esta pintura, que es un lienzo, es un óleo, me pidió permiso para enmarcarla en una caja. Y es pues, grande, como de 50. Y yo le dije, sí, por supuesto. Y bueno, no encontré la foto que ella me mandó
de cómo la enmarcó, pero le marcó muy interesante porque es una caja así, y entonces le hizo sus puertitas así, y entonces la colgó en la pared y la abres y la ves, es como un, ¿no? Y bueno, y todo lo que pasa en los tendederos, ¿no? Es todo eso que pende en los tendederos de la ciudad. ¿Les molesta el ruido de mi perro, del perro de mi vecino? Cierro la ventana. Juan, ¿se oye mucho el perro de mi vecino? Se escucha un poco, si gustas. A ver, voy a cerrar la ventana. Sí, adelante. Qué loco, ¿no? La gente compra perros para tenerlos amarrados. Sí. En fin. Bueno, vemos la siguiente imagen. Eso es. Y eso es dentro de una caja. Yo le hice unas ventanas y en las ventanas pues puede haber lo que se quiera, ¿no? Y bueno, esto no, este realmente es un chiste. Un día dije que quería yo sillas y que tenía ganas ya de una mesa nueva, porque tengo una mesa con la que tengo 30 años, que amo mi mesa. Pero un día dije, sí, tengo ganas de una mesa y de otras sillas, no sé. Entonces, mi hijo Fernando llegó en Navidad y me regaló ese comedor. Entonces, ese día, bueno, pues me bebí mi café, ahí lo empecé a pintar, ya lo terminé de pintar, luego se los enseño. Pero un poco puse esta foto para hacer como que pensemos en las miniaturas, o sea, en eso que podemos lograr cuando cuando hacemos miniatura a algo, o sea, que puede ser muy significativo hablando de nuestra historia, pero al mismo tiempo le va dando esa revalorización de decir, es nimio, esto es pequeño, esto no es importante, o fue importante, pero no es tan cabrón, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco que es chistoso. Cuando me compraron este cuadro, lo compraron por una razón muy loca. El comprador dijo, yo me lo llevo porque quiero ver qué hay en tu cabeza. Y se lo llevó. Y yo dije, bueno, pues si quieres ver lo que hay en mi cabeza, pues es en cualquier cuadro, pero lo puse porque evidentemente es algo donde la técnica no importa, sino importa todas las ideas que vayamos nosotros externando, las podemos volver las gráficas y mientras a nosotros nos remitan a algo importante y significativo, será suficiente, por así decirlo. Esto es, no es que la técnica no ayude a la perspectiva y a la profundidad y a etcétera, etcétera, pero no es tan indispensable, no en el caso de una caja biográfica, no en el caso de una imagen, de algo gráfico que nosotros vamos a llenar de historia y significado. Ya son todas, ¿verdad? Ah, bueno, esta. Bueno, esta es hablando de las ciudades que lleva uno por dentro, ¿no? Y los pianos y las músicas que uno lleva ahí, ¿no? Todas las lunas llenas. Esta es una acuarela que a mí me gusta mucho y que me significa muchas cosas, como la música en su momento me llevó a ser un lago de mí misma, algo que era
un reflejo y un despertar que me daban las 9, 10 de la noche y la música iba llegando y fue muy importante en mi vida para resonar muchas ideas y resonar también hacia afuera muchas cosas que yo sentía y que pude transmitir a través de ella. Este es un mural que hice que se llama el Human Being, o sea, el frijol humano. Mi papá, cuando éramos niños, nos enseñó a respetar muchísimo los libros. Los libros no se rayan, no se rompen, no se cortan, no se les arrancan las páginas. Los libros son para leer y para guardarse, ¿no? Y siempre tenerlos ahí. Y entonces resulta que yo me empiezo a quedar sin espacio y los libros son demasiados. Y entonces hago una biblioteca enorme y la regalo a una preparatoria, e hice otra biblioteca enorme y lo regalé a otra preparatoria. Pero de las preparatorias quiero decirles que me regresaron libros. Y entonces había libros que no salían ni vendidos, ni regalados, ni nada, y que ocupaban un espacio que yo ya no tenía, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este es el momento de hacerle un homenaje a mi papá. Los libros sí se rayan, sí. Y entonces, bueno, abrí estas enciclopedias con las cuales, por cierto, me divertí muchísimo. Me acuerdo que abrí una y decía, ¿por qué vuelan los pájaros? Y decía, por eso los niños ya no leen chingado. Bueno, el caso es que armé un mural que es como un homenaje al libro también y a la historia, y entonces junté a personajes, ¿no? Junté a Marx con Sor Juana, y entonces mientras me imaginaba que iban a platicar, que eso es un poco lo que se puede hacer con los collages y con las revistas cortadas, o si tienen libros de esos que ya nadie quiere y que ya no, pues que son de alguna forma obsoletos, que no entran ni en la parte de reliquias, sino en no sé dónde, en ese limbo, pues adelante y podemos hacerlo, ¿no? Pero se vuelve muy emocionante el collage por eso, porque uno puede juntar cosas que serían pues, imposibles de juntar en otras circunstancias. Esta es otra caja, que es una caja que se abre así, que se desliza, o sea, es una caja que vive cerrada, que se abre y solo se mira lo que se pintó adentro, lo que se puso adentro cuando se abre. O sea, normalmente vive cerrada. Es una caja de cedro que hice. Con unas ventanas falsas, porque lo que está adentro no es eso. Ahí está otra vez la de separaciones. Ahí mi gata ahí durmiendo. Ay, mis fotos. Ese es el otro corazón. Esa es otra caja. Son ejemplos de cajas realmente. Y bueno, esta es una caja que en realidad es como una charola de plata y se llama Te di mi corazón, mi charola de plata. Es una pieza de barro con un corazón que sí tiene una vagina y todo el camino hacia ese corazón está empedrado de vidrios, ¿no? O sea, te doy mi corazón en una charola de plata, pero no quiere decir que no te vayas a lastimar. Ese es un poco el. Esa es la última. Sí, gracias, Juan Francisco. Bueno, pues, señores y señoras, niños y niñas, no sé, jóvenes. ¿Te parece si dejo de compartir aquí para que nos veamos? Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues eso es más o menos lo que es la caja biográfica y no sé si tengan preguntas. Bueno, antes de eso, a mí me gustaría ver si les puedo leer un pequeño fragmento del libro de Iván Illich, donde habla del dolor que a mí me hizo, en verdad, todo el sentido con esto que estamos hablando. Y dice,
Cuando la civilización médica cosmopolita coloniza cualquier cultura tradicional, transforma la experiencia del dolor. La civilización médica tiende a convertir el dolor en un problema técnico y por ese medio a privar al sufrimiento de su significado personal intrínseco. La gente desaprende a aceptar el sufrimiento como parte inevitable de su enfrentamiento consciente con la realidad y llega a interpretar cada dolor como un indicador de su necesidad para la intervención de la ciencia aplicada. La cultura afronta el dolor, la normalidad y la muerte interpretándolos. La civilización médica los convierte en problemas que pueden resolverse suprimiéndolos. Las culturas son sistemas de significados. La civilización cosmopolita, un sistema de técnicas. La cultura hace tolerable el dolor integrándolo dentro de un sistema significativo. La civilización cosmopolita aparta el dolor de todo contexto subjetivo o intersubjetivo a fin de aniquilarlo. Les recomiendo mucho todo el libro, pero este capítulo de la supresión del dolor, bueno, a mí me hizo así, me hizo como todo el sentido. Y sí, realmente la invitación a la caja biográfica es una invitación al dolor. Los invito a que tomemos un dolor que puede ser de un momento o de y que hagamos un proceso. Y no un proceso nada más nosotros con nosotros, sino un proceso en comunidad. Porque no hay muerte individual y no hay pena individual. Estamos unidos y algo pasa cuando no compartimos y algo más pasa cuando sí nos abrimos y compartimos. Entonces, bueno, pues en términos generales, Juan Francisco, me brinqué algo, me faltó algo, me volví loca. No, bueno, no sé si quieras contarles un poquito, o sea, bueno, diste como esta parte de cómo son las cajas y lo que vamos a hacer, pero no sé si, no sé, que pudieras decir como la cantidad de sesiones y más o menos lo que se puede trabajar en cada una para que... Ok. Bueno, sí, vamos a entrar en eso, pero no sé si antes alguien tenga alguna duda. Sí, claro. Cualquier duda, adelante. ¿Pudiera decir algo? Claro, adelante, Enrique. Juan. Sí. Bueno, buenas tardes. Una disculpa, pero es que estoy ahora sí que dobleteando en una charla aquí sobre la situación en Colombia. Pero bueno, estaba escuchando lo último que me estaba mencionando Mercedes y bueno, nada más lo que quería es, bueno, por un lado, pues decir que pues es parte de este proceso comunitario de diálogo de saberes que es precisamente pues una de las esencias más profundas de lo que estamos tratando de hacer, que es lograr la autonomía y la coparticipación, en donde los saberes empiecen a fluir desde todos los rincones en un proceso de co-sanación, de co-creación. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues el fondo de la sanación está en recibir precisamente el regalo de la enfermedad. El fondo de la sanación, que no significa necesariamente curar, o sea, no significa necesariamente que desaparezca la enfermedad o el síntoma, inclusive puede ser la muerte. Y eso es precisamente de lo que habla Ivan Illich, como bien decía Mercedes, que donde Ivan Illich habla de la tríada, ¿no? Dolor, enfermedad, muerte, que ha sido exiliada y expulsada, convertida en un demonio que tiene que ser quirúrgicamente extirpado, ¿no? A cambio de eso, lo que tenemos es una sociedad absolutamente enferma, patológica, que es incapaz de contender con ningún tipo de dolor, ni de irritación, ni de nada, y
que terminamos en el hospital colapsados con una inflamación crónica por precisamente la incapacidad de contender con nada de esto. Entonces creo que estas herramientas como la que Mercedes nos está compartiendo es un regalo precisamente para regresar a la sabiduría de estar actualizando y haciendo honor al pasado, al presente, al futuro, de conocer nuestras luminosidades y oscuridades, donde ninguna de las dos es mejor ni peor, pero sin oscuridad no podemos vivir, así como sin noche no hay día, y que este proceso de lo que llamamos en la unidad de salud integrativa historia y significado de la enfermedad, que es del proceso salud-enfermedad, es el vivir. No le podría poner más nada, es el acto de hacer más profundo y más significativo nuestro vivir, y a través de esto, la fluidificación de los procesos celulares, tisulares, emocionales, intelectuales, para que la vida pueda ser. Porque básicamente, como nuestro amigo Toño nos dice, el problema fundamental es que estorbamos. Y entonces, a través de reconocer nuestra vida, de reencontrarnos con nuestras historias, nuestros dolores, de estetizarlos, explicitarlos y transformarlos a través del performance que vamos generando al ir creando nuestras cajas autobiográficas, estamos reencontrándonos con nuestros fantasmas, nuestros demonios, nuestros ángeles, nuestros amantes, nuestros hijos, nuestras historias, e inclusive más allá hacia nuestros patrones transgeneracionales. Entonces, bueno, decir que esto será una aventura maravillosa. Ojalá que cada año tengamos esta oportunidad con Mercedes de andar este camino, y pues una invitación a recorrer ese camino, ahora sí que a inscribirse, además a unos precios inencontrables que Mercedes está compartiéndonos como parte de ser parte de esta comunidad. Y pues muchísimas gracias, Mercedes, y estaremos pues en estos procesos. Nada más eso quería compartir con todos. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, pues entonces yo vuelvo a abrir la pregunta. Si alguien tiene dudas o comentarios al respecto, me encantaría escuchar. Luz, tienes la manita levantada. ¿Quieres comentar algo? Sí, ay, perdón, no me veo nada. Permítame tantito. Ya, perdón, no me veía nada. Sí, bueno, a mí esto me parece muy interesante. Lo que sí me cuesta un poquito es como tal vez poder entender el cómo. Yo y lo había compartido con algunos de los compañeros que estamos aquí. Yo una vez estuve en un diplomado de biodescodificación, porque bueno, yo claro, llego ahí colapsando casi, y que es algo que les comentaba también a mis compañeros, que yo ya no entendía nada, ni por qué reaccionaba a todo, ni por qué siempre estaba como muy reactiva, por qué todo me dolía, por qué tantas heridas, por qué, y sobre todo, que es lo que todavía no heridas que incluso yo no sabía que tenía, y que a lo largo de un acompañamiento que tuve con compañeras, compañeros, familia, ¿no? Que finalmente se convierten ya en parte de ti, ¿no? Porque muchas de las cosas que yo descubrí allí fue a través de reflejarme en alguien más, y fue cuando dije, ¡ah! Yo también, ¿no? Y de repente volteaba yo a la derecha, les dije, yo también, de repente te das cuenta como nada es casualidad, ¿no? Llegas a un lugar y resulta que resuenas, ¿no? Con las personas que estás allí. Pero, por ejemplo, a mí todavía me sigue costando trabajo el cómo identifico mis heridas. Sé que las tengo, sé que allí están, sé que se abren, ¿no? Cuando tengo ciertas experiencias, y porque sé que todavía no he logrado, no precisamente, y no sé si se trata de cerrarlas, ¿no? Más bien como se comentaba, ¿no? De saber que allí está, y cómo vivo con esa herida, cómo me enfrento a ella, cómo tal vez la canalizo y la vuelvo como algo que tengo que amar, algo que tengo que cobijar, ¿no? Algo que tengo que, no sé, todo esto que me parece súper importante, ¿no? Porque a mí, hasta no hace mucho tiempo, yo siempre decía, lo malo es porque
no sé, karma, es en fin, todas las cosas que uno se pone como de, no sé cómo decirlo, ¿no? De sí, yo tengo la culpa, no, sí, es que hice malas cosas, ¿no? Y vaya, el montón de cosas que uno siempre se utiliza como para martirizarse de algo que le pasa y que es negativo, y en lugar de verlo como este proceso que también nos comentaba ahorita Enrique, no, al contrario, uno lo utiliza como siempre para atacarte, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado mucho y todavía me sigue pasando, pero me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, esta parte de cómo empiezo, ¿no? Cómo veo ahorita, vi los trabajos, dije, wow, pero me cuesta mucho trabajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿No? Es como Mira, Luz, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni no tengo una instrucción en eso, pero me pongo a pensar y los invito a pensar en la historia del arte, en la historia del arte de la humanidad. Ahora yo veo gente que da cursos que dicen arte terapia y como que se me enciende algo rarísimo y digo, ¿por qué dicen eso? Pero en realidad es que es algo intrínseco, entonces como si uno dijera comida llenadora, o sea, pues sí, la comida llena, ¿no? O sea, me parece como un pleonasmo, una cosa así. Entonces, el arte, que no hay que ser artista para hacer algo artístico, es una herramienta maravillosa, no solo de expresión, sino de reflexión. Porque de hecho tú no puedes expresar si no vas para adentro primero. Entonces, yo no te puedo prometer que vas a encontrar, digamos, muchas respuestas, pero creo que sí te puedo asegurar que vas a encontrar más de una. Entre todos podemos encontrar más de una. A través, no de mí, sino de la herramienta. Yo simplemente soy una facilitadora, pero la herramienta es maravillosa, eso sí te lo puedo asegurar. Y la otra cosa que te diría, que me encanta tu cómo, porque es cómo, ¿no? Me encanta porque está aprendido y todo lo que está encendido me encanta. Y yo diría, bueno, cómo, otro de los cómo es uno por uno. O sea, vamos, ¿no? O sea, es curioso porque hay cosas que vamos a meterlas todas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nos dibujamos a nosotros, que nos hacemos una imagen de nosotros, cotorra, ¿no? O sea, no la pinche foto de licencia que nos la saca alguien horrible y que pensamos que somos horribles porque alguien más nos la sacó, sino no la selfie donde estás viendo que te salga la nariz para verte bien y que no te salga lo demás, sino la foto de verdad. Esa foto cargada de comicidad, donde dices, te atreves a decir que te pareces a una ballena y no sé, que eres cuatro ojos y, ¿no? Esa parte donde te atreves a reírte de ti y contigo, ahí podemos meter muchas cosas, pero la revisión de los sucesos y de las heridas es una por una. Una por una, ¿y cuál es la prisa? No hay prisa. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti, Luz. ¿Alguien más por ahí? ¿Con un cómo? Por ahí, Raquel, ¿levantaste la mano o solo era para participar? No, era para decir que sí a algo que dijo Ah, Bullo y me gustó. muy bien, muy bien. Bueno, entonces, la idea sería, este taller es un taller que yo obviamente lo he trabajado con artistas y que tiene pues un precio. Este es otro precio porque es un taller que va, digamos, dirigido a otra área. Digamos, no, yo simplemente voy a entrar como una facilitadora más que como una guía técnica, por así decirlo. Y serían 8 sesiones
de hora y media aproximadamente, donde vamos a ir, cada sesión tiene todo su programa de cómo se va a ir articulando. No sé si nos lo quieras leer, Juan Francisco, ¿cómo serían los 8? Sí, claro. Bueno, sería módulo 1, introducción al tema. Llenaremos un cuestionario que nos ayude a alcanzar nuestras propias respuestas del por qué el tema que elijamos para nuestra caja biográfica. Tarea, escribir en una cuartilla máximo las relevancias del tema. Me voy de corrido y ya después lo comentamos. Ajá, no, esto es un poco lo que decías, Luz. O sea, la mejor manera de encontrar el por qué es como hacernos preguntas, ¿no? Es muy curioso, pero no sé si alguna vez has ido al psicoanalista, pero el psicoanalista no hace otra cosa más que preguntarte cosas que tú podrías preguntarte en tu casa, porque en realidad él no dice nada más que preguntas, o sea, no hace otra cosa más que preguntarte cosas. Y entonces, la idea aquí es que nosotros nos hagamos muchas preguntas hasta que alguna de esas preguntas nos dé la respuesta que estamos buscando, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien más te ejecuta la pregunta, es distinto, porque tú a veces tú dices, pero ¿por qué a mí? Siempre a mí, porque a mí siempre, porque siempre a mí, ¿por qué me pasa siempre a mí? Y cuando alguien más te pregunta y te dice, oye, no sé, ¿te gusta que te pase siempre a ti? Entonces dices, no, a mí no me gusta. Entonces, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, ya reestructuras tu pregunta. Entonces, bueno, pues ojalá que estas preguntas que nos vamos a hacer, yo voy a hacer algunas, pero la idea es que entre todos nos hagamos preguntas y de ahí sacar resultados. Ahora, el módulo 2. Sí, en el 2 sería lectura de relevancias, participación comunitaria. Haremos un ejercicio de semiótica para que cada uno alcance las consiguientes necesarias para resignificar las relevancias. Tarea, buscar materiales. Ok, aquí ya vienen los materiales, pero bueno, el ejercicio de semiótica es un ejercicio que a mí me encanta hacerlo, que ojalá que seamos muchos en el taller, porque entre más seamos es más divertido, que no es otra cosa que entender que lo que para mí significa algo, para el otro puede significar completamente otra cosa. Y entonces luego por eso nos volvemos locos, porque de repente, no sé, o sea, yo veo que la gente ve las noticias y después de ver las noticias sale al mercado como si no pasara nada. Y yo veo las noticias y veo que se murieron en la India y no hago más que llorar toda la mañana. Y entonces uno va entendiendo que porque hay cosas que para unas personas tienen un significado y una carga y para otras. Y uno no tiene por qué ser como el otro, ni tampoco tiene por qué ser único y original, ¿no? O sea, uno es como es, no hay un deber que o un tener que. Y la semiótica ayuda muchísimo en eso y además nos va a dar una idea de qué cosas gráficas podemos utilizar para lo que nosotros necesitamos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, no sé, habrá gente que digamos que el color rojo le parezca, no quiere tener nada rojo en su casa, para esa persona el rojo es tremendo. Y entonces ya sabe que de lo que va a buscar no va a ser rojo, pero para otros el rojo es, ¿no? La gloria. Entonces, bueno, un poco va por ahí. Y hablando de las relevancias, perdón, porque ahí como que tal vez debía haber sido más clara, esto es, cuando vamos a elegir un momento, un suceso o algo en nuestras vidas para ponerlo en la caja biográfica, y la pregunta es, ¿por qué es relevante? O sea, ¿por qué tendría que ser relevante hablar de un divorcio, de una mudanza, de un entierro, de un nacimiento? ¿Por qué? ¿No? Entonces, preguntarnos por qué, dónde están las consiguientes de esa relevancia, si las hay, si acaso las hubiera.
porque a veces, por ejemplo, o sea, a mí me pasa, tengo 54 años y soy huérfana desde los 2 años. Y tengo una tía que les juro, hace 2 semanas fui a su casa y llegó su amiga y le dice, mira, ella es Bullito, la más chiquita de mi hermana, la que se murió, la huérfana. Y yo digo, no mames, tengo 54 años, o sea, ya, o sea, no es que yo haya dejado de ser huérfana, les juro que no, porque no tengo madre desde que nací, digo, evidentemente, ¿no? Pero no hay esa, o sea, pero claro, si tienes una tía y una mamá y una mamá, unos hermanos y unos primos, todo el tiempo mirándote como la pobrecita huerfanita, entonces uno se la cree y se la compra y entonces en el suceso digo, ay, voy a poner a mi mamá y digo, no, a la chingada. Yo ya, o sea, o sea, soy huérfana, pero fui mamá de 6. O sea, yo ya tuve toda la madre que alguien puede tener en el mundo. Pero porque me di cuenta yo, porque si es por ellos me siguen poniendo esa etiqueta, ¿no? Esa cosa ahí. Entonces, bueno, perdón el desvío. Me desvié mucho. Juan, ¿puedes seguir con el tercer módulo, por favor? Claro. En el módulo 3 sería presentación de materiales y guía de técnicas. Tarea, explorar las relevancias con cada uno de los materiales. Perfecto. Bueno, ahí vamos, cada quien va a proponer, yo les voy a proponer materiales, pero obviamente son economías, circunstancias, habilidades y gustos distintos. Entonces, les voy a dar algunas cosas técnicas con los materiales y la idea en la tarea es como ir probando, ¿no? O sea, ¿qué se siente la plastilina con el resistol? ¿Cómo podemos mezclar una foto con un collage? En fin, vamos a hacer pruebas y nos vamos a divertir muchísimo porque preprimaria es lo más divertido del mundo. Entonces los voy a invitar a regresar un poco a prepri, ¿sí? Muy bien. En el 4 tendríamos conclusiones sobre las exploraciones, a cada tema, su material y su técnica. Y de tarea, escribir las reflexiones adquiridas sobre los diferentes procesos de corte y pegado. Claro, porque cortar, vamos a ir más allá de cortar. O sea, esto es, sí, vamos a cortar el vestidito que nos vamos a poner. Pero ¿a qué nos lleva ese corte? O sea, ¿qué más nos vamos a cortar mientras nos metemos en ese vestido, en esa gráfica? ¿Qué más vamos a cortar? Y porque cada técnica te va llevando algo. O sea, por ejemplo, yo la primera vez que hice acuarela fue porque me lastimé la espalda y no me podía mover. Y entonces descubrí que es lo mejor porque resulta que para hacer cualquier trazo tú tienes que respirar y soltar el trazo, porque si no, pues, no te sale, ¿no? La acuarela es así, necesita respirar. La acuarela es una meditación, para que así más claro, ¿no? Y entonces me di cuenta que todo lo pequeño, lo que pintaba, me gustaba hacerlo en acuarela por eso. Entonces, cada material, cuando nosotros vayamos explorando los materiales, se van a dar cuenta que cada material los lleva a una sensación diferente. Y entonces, ustedes tienen que buscar cuál es la sensación de su tema, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a mí, el óleo me pone loquísima, ¿no? Los colores, no sé, me llevan y entonces hay temas que son para el óleo y hay temas que no son para el óleo, ¿no? Y bueno, eso es lo que no nos vamos a meter con el óleo, no se preocupen. Es otro cuento, son materiales más sencillos, ¿ok? Muy bien. Después en el módulo 5 tendríamos lectura de las reflexiones, ejercitar las experiencias invertidas, porque yo no soy yo sin eso, reubicar el yo, llevarlo a su animalidad absoluta,
sacudir el orgullo, llevarlo a la insignificancia más elevada que nos permita la imaginación y ahí volver a escribir para tarea. Ok, bueno, ese es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo, es un ejercicio que se hace en comunión y es un ejercicio donde vamos a jugar gráfica y verbalmente a quitarnos cosas para ver si nosotros seguimos siendo nosotros con eso o sin eso. Y entonces resignificar los dolores y los pesares, ¿no? En este amor al yo, sin el orgullo y la soberbia, ¿no? Sino en el querernos y así mismo querer eso que vamos a hacer. Que muchas veces lo que pasa, digo yo, por ejemplo, convivo con tantos artistas, es muy triste, que de repente llegan y te sueltan una canción y te dicen, no, pero no, no me gusta, no sé, ¿no? Esa pintura no me gustó, en fin, es como un desamor a lo que hacen, justamente porque no está conectado con eso. O sea, nosotros tenemos que conectar nuestro yo con lo que es nuestro yo. O sea, nuestro yo con lo que ha vivido nuestro yo. Y entonces abrazarlo y decirle, pues vente, nene, vente para acá y aquí te voy a abrazar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos abrazamos así? Que lo que hacemos nos empieza a encantar. Y entonces vemos, digo, me encanta. Y no es perfecto, y no es cuadrado, y no está lejísimos de ser para Miguel Ángel, pero me encanta. Y me encanta porque me significa. Y me significa y me representa. Entonces, en esa representación, en la que además todos nos van a ayudar, porque entramos en todos. Es un ejercicio muy bonito. En el módulo 6 tendríamos, es hora de elegir, el asentamiento, aterrizar materiales, técnicas y las palabras que acompañarán este guardado especial. De tarea, trabajar directo sobre la caja. Hasta ahí es cuando vamos a empezar a trabajar directo en la caja. No porque no antes hayamos estado trabajando, sino porque hay mucho que hacer antes de ponerse a plasmar. Y vamos a hacer muchas cosas, pero son juegos. Son juegos, vamos a jugar. Es como, no sé, como cuando estás inventando hacer unas galletas, ¿no? Entonces es un poquito de masita, ya esta le pones un poquito de almendra, ya esta le pones mostaza, y ya esta otra vamos a ponerle chocolate, y vas probando y vas viendo y dices, no, las buenas son las de mostaza. Y entonces, ¡pum! Ahí ya nos vamos a lanzar con todos nuestros huevos y toda nuestra masa a meterla a esa caja y entonces configurarla, amarrar bien todo ahí. En el módulo 7 tendríamos revisión primera de cajas, dudas, reflexiones, ejercicio de comunión, tú no eres tú, eres todo, todo eres tú, y el otro vamos a ver qué más nos llevamos del todo a nuestra caja. Y de tarea, continuar y terminar la caja de ser posible. Sí, ojalá que ahí podamos terminarla, pero ese último ejercicio, que a veces un poco estamos muy enfocados en nosotros, y este es un ejercicio para entender que nosotros no somos únicos y irrepetibles e irrazonables, somos una consecuencia de un todo, ¿no? Y entonces por eso hablamos así, aunque nos choque, porque crecimos en esa colonia, porque convivimos con estas personas. A veces nos damos cuenta que votamos por una persona o que tenemos elecciones políticas o elecciones médicas porque crecimos en un ambiente, ¿no? Y bueno, obviamente ahí está el reaprendizaje que significa decir, yo nací ahí y esto es lo que me dieron y esto es lo que aprendí, pero ya no lo quiero porque ya no lo necesito. Muchas gracias. Váyanse a la chingada. Voy por lo que sí quiero y por lo que sí me gusta
y entonces empezar a reconstruir nuestro entorno y juntarnos con la gente que nos gusta y poner alrededor de nosotros lo que sí queremos. Y eso a veces no lo podemos hacer en la realidad, pero en la caja sí. Entonces, esa parte es muy emocionante. Y bueno, por último sería el módulo 8, revisión final de cajas, texto y conclusiones. Perfecto. Bueno, pues de eso se trata. Ojalá que los haya yo, no sé, seducido, encandilado, antojado. Ojalá que le vean cara de chilaquil en domingo a las 9 de la mañana y que le quieran entrar y hincar el diente a este taller. La verdad estaría yo muy contenta de tenerlos ahí y bueno, pues a vivir la experiencia de lo que sea, ¿no? De lo que se trata. Y pues yo creo que es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por haberse quedado todo el rato. Perdón si de pronto en lo que sí perdí el hilo. Es muy raro esto, trato de ver sus caritas para conectarme con ustedes. Otros no, nada más está su nombre sin carita, pero bueno, me ayuda a ver sus caritas. No soy muy buena para el Zoom, su madre. Pero bueno, pues espero haber sido medianamente clara y bueno, sobre todo porque es distinto, ya entrada en el tema, o sea, como que entrada en el proceso, de verdad soy más clara y más así. Lo que pasa es que como aquí estoy muy interesada en dejarles claro un todo que no es difícil, a veces hablar de los procesos es más difícil, pero vivirlo, cuando lo vivamos, van a ver que para todos va a ser muy natural. ¿Algo más, Juan Francisco? Pues no sé si una última ronda en caso de que alguien tenga un comentario final o alguna pregunta final. Y si no, pues creo que sería todo. Ok. ¿Alguien tiene un último comentario? Sí, gracias Mercedes, soy Oscar, te hablo desde La Paz, Bolivia, estamos aquí en invierno, entonces estoy con 2 chamarras, pero me encantó tu presentación, me parece fantástico lo de las cajas, te felicito, realmente es algo tan revelador para mí porque no pensé que existiese esa técnica y te deseo todo el éxito del mundo. Yo espero hacer pronto en México contigo quizás, o bueno, no quizás, ojalá, un taller. Ahora lamentablemente no voy a poder, pero me parece fantástico. Yo creo que sí, poder expresar esa parte artística que todo el mundo, por supuesto que tenemos, arreglar nuestros cajones a través de esa herramienta me parece la cosa más hermosa que he escuchado en los últimos tiempos. Muchas felicidades. Gracias, Oscar. Ojalá que algún día nos podamos ver. Claro, claro, yo voy mucho a Jalapa, por allá, ahí nos vamos a ver pronto. Y suerte con el frío. Oigan, hoy les voy a contar que pasó algo extrañísimo. Yo vivo en un pueblito cerca de Jalapa, en San Isidro, y de repente se oscureció el cielo. Y entonces alguien dijo que iba a haber un eclipse. Y de pronto se puso gris el cielo, y empezó a venir un aire, pero no traía lluvia. ¿Qué creen que traía? Neblina, pero una neblina helada, como si fuese invierno, diciembre. Yo dije, oh. Y yo con esta manguita, así, porque hacía un calorón previamente. Entonces, bueno. Un norte. Sí. Entró un norte. Entró un norte, pero rarísimo. Yo nunca había vivido una cosa así. Claro, aquí también como está más despejado y es montaña, evidentemente se ven los fenómenos de otra manera, ¿no? Pero
pero sí, hoy, o sea que hoy yo tuve 10 minutos de frío. 10 muy bien. minutos de tu invierno boliviano en Veracruz. Sí, aquí entran sures, no te preocupes, aquí es al revés, aquí entran Surada. surazos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Juan Francisco, muchísimas gracias por tu apoyo logístico, técnico y amoroso. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.